Muchas gracias y qué bendiciones poder compartir con ustedes en esta noche, durante esta semana. La oración es un momento muy especial en la vida de las familias, de las personas que están terminando sus estudios, y también para los demás que estamos aquí para felicitarles a ellos, pero también para gozarnos del compañerismo el uno con el otro y también aprender. Si este es un lugar de preparación, siempre podemos llegar aquí y aprender algo que nos puede ayudar, y eso es el deseo mío, es que el tiempo que pasamos juntos pueda ser de bendición y de ayuda para cada uno de nosotros. Nací en Mante hace muchos años. Las cosas son obvias. A los 7 años recibí a Cristo como mi Salvador personal en Chihuahua, y a los 14 años me entregué al Señor para servirle. A los 21 años me casé. Cada 7 años, algo importante. Y no tenemos tiempo para todos los otros. Y no recuerdo nada más, así que no. Cuando me entregué al Señor, cuando sentí que Él me estaba guiando y llamando para servirle, sabía que iba a servir y me imaginaba que iba a ser en español, pero no estaba seguro dónde. Terminé mis estudios hace 45 años. Me dan certificado para eso, parece, pero no importa. Regreso en 5 años a ver qué hace. Pensando regreso. Al terminar mis estudios me emocioné un poco esta mañana al escuchar los mensajes de los 3 predicadores, y me dio nostalgia el escuchar el testimonio del hermano Nehemías y el hermano Juan y el hermano Miguel. Los 3 hablaron diferentes cosas, pero todo me llegó. Y cuando terminé mis estudios tenía 2 problemas. Seguía soltero, como algunos de ustedes, ¿cierto? Y no tenía dónde ir. Yo era inteligente, pero no muy guapo. ¿Ven? Las cosas han cambiado. Ahora no soy tan inteligente. Bueno, me fui a casa y fui con mi padre a Sonora, México, un rato. No sabía qué hacer y estaba un poco, ya terminé los estudios, ¿qué hago? Pasaron 4 meses y recibí 2 llamadas telefónicas, un día tras otro, de 2 ofertas de trabajo. La primera oferta era ir a una ciudad cerca de San Francisco, en la costa de California, un lugar hermosísimo, trabajar a tiempo completo en una iglesia, ser el pastor de jóvenes. Me iban a proveer un sueldo suficiente para vivir, y una casa, un departamento para vivir, y podría hacer lo que yo quería con los jóvenes, y me parecía muy, muy interesante. Al siguiente día, y me puse de acuerdo con el pastor de ir a verle la siguiente semana. Mientras tanto, al siguiente día recibí otra llamada telefónica de un pastor que tampoco conocí, y me ofreció un trabajo a medio tiempo. Medio tiempo para él, un poco codo, decimos por aquí. Medio tiempo para él era, me iba a llenar el tanque del carro con gasolina una vez a la semana. Eso era mi sueldo. Muchas gracias. Pero me iba a ayudar a encontrar trabajo, y podría trabajar todas las horas en la iglesia que quería, pero me tenía una lista larga de responsabilidades. Me ofrecía ayudar, pero nada fijo.
y no era con jóvenes, ya tenían pastor de jóvenes. Así que le agradecí, le dije que iba a San Francisco y luego podría avisarle, porque si es posible ir a Denver o no. Llegando a San Francisco me encantó, una linda iglesia, un tremendo pastor, todo muy bonito. Estuve allí unos 3 o 4 días. Un día antes de salir me desperté con una luz tan clara como el de Pablo en el camino a Damasco. No tanto, pero no me quedé ciego. Eso vino después. Bueno, ese rato estaba tan seguro que la voluntad de Dios era ir a Denver. Así que le agradecí al pastor, me quedé un día más y me fui. Regresé a mi casa, mi padre me regaló un carro, un mueble, como dicen por aquí, que no movía mucho, pero quería llegar hasta Denver, así que un carro viejo me regaló y me fui a Denver. Trabajé tiempo completo y me pagaban un tanque de gasolina cada semana. Trabajé en una bodega de llantas. Yo no sabía nada de llantas, sabía un poquito de teoría, nada más. Pero trabajé allí por un año. Durante ese año conocí a Sharon, nos conocimos en septiembre. Ella inevitablemente se enamoró de mí. Locamente enamorada. Era un poco mayor que yo, sigue siendo un poco mayor que yo. Alta, con piernas, con pelo largo. Muy espiritual también, tranquilos. Y decidimos casarnos, nos casamos en agosto, menos de un año después de conocernos. Y cuando casarme con ella, el pastor me puso a tiempo completo. Si hubiera sabido eso antes. Trabajamos un total de 4 años, nacieron los 2 hijos y nos fuimos al Ecuador para pasar la vida sirviendo al Señor, estableciendo una iglesia, luego un instituto bíblico, luego como resultado de eso muchas iglesias más. Y Dios bendijo la obra nuestra, nos bendijo en gran manera, y siempre me he sentido como el niño predilecto. Tenía que ser el que Dios amaba más, porque me bendecía tanto, día tras día. Me casé con una señorita hermosa, tuvimos 2 hijos increíbles, vivimos en un paraíso del Ecuador, tuvimos la bendición de guiar a personas al Señor y discipularles, establecer la iglesia, enseñar en el instituto bíblico durante años. Cada rato había una prueba, cada rato la prueba era peor que la última, pero siempre nos sentimos favorecidos. Dios nos haya bendecido en gran manera. Terminando nuestro tiempo allí, fuimos a trabajar en Missouri por un tiempo, y ahora en estos últimos 3 años hemos estado en nuestro ministerio, yendo por todas partes de Latinoamérica. Sharon viaja a otras partes también con el ministerio en que ella está. Se fue este año pasado a España y a Rusia, y hemos viajado mucho, y Dios provee cada paso. No hemos llegado no tenemos más de lo que necesitamos, decimoslo así. Cuando tengo un proyecto para ir a alguna parte, les pido a los amigos, a las iglesias que conozco, y tarde o temprano alguien se presta para ayudarnos con el viaje, y viajamos, y Dios bendice. No hemos perdido muchas comidas hasta aquí, todo Dios ha provisto. Y todo eso tiene que ver con la gracia de Dios. Las experiencias, las personas que conocemos,
no hay cómo comparar lo que Dios está haciendo con nosotros, con otras vidas que pudiéramos haber tenido. Hace un mes y medio estuvimos en California, en una iglesia, y prediqué 3 veces el mismo mensaje, porque había 3 cultos, los primeros 2 en inglés y el tercero en español. Después del culto en español, se acercó un hombre viejito, más o menos de mi edad, y dijo: estoy enfermo, yo necesito conocer a Dios, tengo que hacerlo ahora. Ya tenía diálisis, no tenía idea cuántos días más iba a vivir, se veía muy mal, pero llegó ese día buscando a Dios. Tuve el privilegio de apartarnos y sentarnos allí, y yo le expliqué el plan de salvación, y no hay gozo como ese. Ver cómo Dios salva a una persona en los últimos días de su vida, porque Dios es amor y Dios es un Dios de gracia. No le premiaba por toda la vida que había vivido mal, extendió su gracia una vez más y él lo recibió. Esta semana pasada estuve en Bogotá, en Chinauca, en Colombia. Se acercó uno de los jóvenes allí de la escuela y me dijo: usted no se acuerda de mí. Yo dije: disculpe, todos parecen igual. Eso es chiste. No dije eso. Dije: no recuerdo, discúlpeme. Y él me dijo: tú diste una clase aquí en la iglesia en Bogotá hace 4 años y hablaste acerca de tu mamá. Y yo pienso en ti y en tu mamá todos los días. Me captó la atención. Lo que había dicho es que mi madre tenía 10 hijos y yo soy el quinto, yo soy el más equilibrado. Ese es chiste. Pero ella tenía el don de hacernos a todos sentir como si fuéramos el predilecto. 5 varones, 5 mujeres, y cada uno pensamos sinceramente que somos él, que ella amaba más. Y también dije en ese día que lo que acuerdo de mi mamá es que siempre estaba en la cocina o lavando ropa, pero la memoria que es más vívida para mí, si yo me levantaba temprano, siempre encontré a mi mamá en la sala, sentada en el sofá, leyendo su Biblia. Antes de cualquier cosa que puede haber pasado en el día de una misionera, 10 hijos, ella tomaba el tiempo para conectarse con el Dios del universo. Y de alguna forma Dios le bendijo a ella, le dio estos 10 hijos. De los 10, la mayoría estamos bien. Leonardo está un poco mal, él vive en Sinaloa, le llamamos Chapo Leonardo, que es chaparrito, nada más. Es un gran misionero, el mejor misionero de la familia, vive en Culiacán, Sinaloa, y de veras Dios ha hecho una obra en la vida de cada uno de los 10. Y yo creo que tiene mucho que ver con esa hora que pasaba mi madre sentada en el sofá antes del día. Y este joven se acordaba de esa experiencia, de esa ilustración, de ese comentario, y ahora todos los días él se levanta temprano, porque él quiere la bendición de Dios sobre su vida. Mis padres nunca se jactaban de criar bien a sus hijos. Mi padre estaba más
sorprendido que nadie, cuando todos salimos bien. Y él siempre daba la gloria al Señor y la alabanza a su mujer, porque él sabe que es una cosa que Dios es la bendición de Dios y nada más. Todos hemos leído los libros acerca de cómo criar hijos, todos hemos leído los proverbios, todos sabemos lo que dice Efesios 5 y 6, pero la verdad es que cuando llega al final es asunto de la gracia de Dios. Es con la gracia de Él que cualquiera de nosotros estemos aquí en este lugar en esta noche. Mostrar gracia es extender favor o bondad hacia alguien que no la merece y que jamás puede ganar. Esa gracia nos lleva a la libertad y esa libertad causa gozo. Pero quiero hablar un poco más de la libertad esta noche. Disculpe que tuve que andar por la nostalgia un ratito, pero estando aquí en Mante hay cosas que me nacen. Esta mañana casi lloré cuando cantamos Cristo está buscando obreros. En el último viaje que hizo mi madre a Quito, estuvo ahí en la inauguración del templo que construimos para la iglesia allí en la ciudad capital. No sabíamos que iba a ser su último viaje allá, pero ella estuvo allí y ella y mi papá le enseñaron a nuestra iglesia la canción Cristo está buscando obreros. Y no puedo cantar esa canción sin pensar en lo que Dios hizo en esa familia. Dios sí buscaba obreros y en esa familia encontró un mundo. Gracias a la gracia de Dios. ¿Qué límites tiene la gracia? ¿No tiene límites la gracia? ¿No tiene límites la libertad? ¿No debiera la gente reprimir su libertad y controlarse? ¿Es posible abusar de la gracia? Sí, sí y sí. El mejor control, cuando pensamos en la libertad que nosotros tenemos como hijos de Dios, basados en la gracia de Dios, el mejor control es el autocontrol que proviene del estímulo interno del Espíritu Santo a través de la persona y presencia de Jesucristo en cada vida. Esta mañana el predicador citó el versículo en Timoteo que dice: no tenemos el espíritu de cobardías más, sino que tenemos poder, amor y dominio propio. Eso es obra del Espíritu Santo en nuestra vida. La última frase del fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, templanza. Templanza es el autocontrol, que en verdad es el control que hace el Espíritu Santo dentro de nosotros. Esa templanza, esa disciplina es la clave para entender cómo funciona la libertad que tenemos a causa de la gracia de Dios. Hay algunos pasajes bíblicos que nos van a ayudar a entender lo que es ser verdaderamente libre. No vamos a buscarlos, les voy a leer rapidito y luego vamos a terminar en 1 Corintios capítulo 10, pueden buscar eso mientras tanto. Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Romanos 6:7, porque Él que ha muerto ha sido justificado del pecado. Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Una libertad completa. Juan 8:32, conocéis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. 1 Corintios capítulo 10,
versículo 25. 1 Corintios capítulo 10, versículo 25. De todo lo que se vende en la carnicería, comer, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comer, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? El capítulo 10 de 1 Corintios habla del acto de comer carne. En aquellos días, el tabú máximo no era entre los creyentes, no era ir al cine, usar cosméticos, bailar, fumar, ir a conciertos o jugar a los naipes. Esos son nuestros problemas, no problemas de ellos. En aquel entonces, el problema principal era: ¿deben los creyentes comer carne que ha sido ofrecida a los ídolos? Y este tema requiere una explicación, porque para entender el concepto eterno hay que entender la situación histórica. ¿Recuerdan eso de hermenéutica? Para entender el concepto eterno hay que entender la situación histórica. En los rituales paganos de la antigüedad se ofrecía porciones de carne a los ídolos, y parte de la res, la que sobraba, se vendía en el mercado. Era carne normal, era carne buena. Había creyentes de aquel tiempo que no se hacían ningún problema si compraban de esa carne en el mercado. Otros que eran principiantes y que acababan de convertirse al cristianismo y de abandonar el estilo de vida pagano, pensaban que no debían hacerlo. Su razonamiento era: esa es carne que se ha ofrecido a los ídolos y no deberíamos ni comprarla ni comerla, porque está contaminada por su vinculación con los ídolos del templo y con los ritos paganos. Y Pablo les escribe y les dice que la carne no está contaminada por el hecho de que la otra parte del animal haya sido sacrificada en un altar pagano. No hay manera alguna de que un ídolo de madera o de piedra pudiera contaminar un pedazo de carne. Eso explica por qué el apóstol afirma: coman cualquier cosa que se venda en el mercado. El apóstol se sentía libre para comer, aunque otros no se sintieran de la misma forma. Vean otra vez el versículo 27. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed. ¿Quién invita? Un incrédulo. Pablo está liberando a los creyentes. No tienen que preocuparse acerca de la carne que se sirve en la mesa de un incrédulo. Si un incrédulo lo invita a un asado, genial, coman sin hacer preguntas. Pablo también formula algunos sabios comentarios acerca de las ocasiones en que es mejor no comer. Pero la regla principal es comer la carne. La gracia de Dios dice que ustedes la pueden comer. Es lo que le está diciendo. Disfrútenla. Algunos, sin embargo, no sienten la misma libertad. Por eso no los autoriza a censurar a los que sí comen. Versículo 30. Y si yo con agradecimiento participo,
¿Por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Una importante pregunta que después él contesta diciendo: ¿por qué me censuran por el hecho de disfrutar de la carne que se me ha servido? Hay quienes pueden comer de todo y otros no. Al estar libre, basado en la gracia de Dios, usted no tiene ninguna obligación de coincidir con mi lista personal. Los dos somos libres, basado en la gracia de Dios. Y no todos vamos a ver las cosas de exactamente la misma manera. Y si la lista suya no es igual a la mía, tampoco debemos censurarnos el uno al otro, ni criticarnos. Una forma en que los creyentes pueden vivir en armonía es no estar comparando la lista cada rato, no estar juzgando el uno al otro por cosas que no tienen nada que ver. Eso se llama vivir por la gracia, y es la única forma en que se puede andar. Alguien hace la pregunta: ¿y si encontramos una lista en las Escrituras? Eso sí es otra cosa. Cualquier indicación específica en las Escrituras debe ser obedecida sin vacilar y sin cuestionar. Si la Biblia lo dice, no hay por qué hablar más, no hay por qué discutirlo. Si la Biblia lo dice, no hay discusión. No vamos a discutir si está bien matar o no. No vamos a discutir si está bien mentir, si está bien codiciar. No vamos a hablar de las cosas que son específicamente mencionadas en la palabra de Dios. Es un mandamiento inspirado que todos en toda época y toda cultura debemos acatar. No es lo mismo que una lista de preferencias personales. Yo les exhorto a orientar sus vidas por las Escrituras con todo el corazón, sin tomar en cuenta cómo puede reaccionar cualquier otra persona. Somos individualmente hijos de Dios por el nacimiento. No nacimos en masa. No todos formamos una sola persona. Todos nacimos individualmente. Somos hijos de Dios por el nacimiento. Él nos ha adoptado individualmente y nos ha creado individualmente, y tenemos nuestras propias idiosincrasias, nuestras propias preferencias, y tenemos que respetarnos en estas cosas. Cuando surgen cuestiones polémicas que no se especifican en la Escritura, allí sí es un asunto de preferencia, es un asunto de convicción personal. Y Dios, por su gracia, ha dado a sus hijos una hermosa libertad en Cristo. Lo que no solo implica libertad del pecado y de la vergüenza, sino también libertad en el estilo de la vida, para que lleguemos a ser modelos de su gracia. Tengan cuidado con los que usan la Biblia como un garrote para someter a la gente, en lugar de usarla como una guía para conducir a otros a la gracia. Desafortunadamente, algunos de los que llegan a percibir esa libertad se exceden en su uso y abusan de la gracia de Dios. Eso puede ser trágico. Y vemos a cada rato a alguien que dijo: no, si yo no tengo ningún problema con esto y la Biblia no dice nada, así que todo está bien, pero se ha excedido y ha abusado de la gracia, y el fin siempre es trágico. Lo que necesitamos es el equilibrio. La gracia es un privilegio para ser disfrutado, no un permiso para agradarnos a nosotros mismos. En mis clases en el instituto, cuando repito una cosa más que una vez, va a estar en el examen final. Sí, la gracia es un privilegio para ser disfrutado y no un permiso
para agradarnos a nosotros mismos. Hay mucha diferencia. La semana que estuve en Bogotá, tuve el privilegio de hablar con varias personas allí en la escuela, con diferentes preguntas. Y cuando llegamos a cosas como esta, tengo que decirles, esto es asunto tuyo, tú tienes que decidir, porque la Biblia no habla de ese asunto. La Biblia nos da estas pautas, nos da esta estructura, estos parámetros, pero tú tienes que decidir en cuanto a las otras decisiones. Si quiero dar unas advertencias para personas libres. Dios nos da unas advertencias para que no abusemos de los privilegios que nos da al vivir bajo la gracia. Quiero que busquen en sus Biblias Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, por favor. Vamos a empezar con el versículo 16, Romanos 6, 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Pero cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Necesitamos aprender a manejar la gracia con cuidado. Si nos sometemos a alguien como esclavos para obedecerle, somos esclavos de esa persona a quien obedecemos. Pecado o justicia, tengamos cuidado. La manera en que vivimos depende del amo que elegimos. ¿A quién vamos a servir? Cuando estudiamos el libro de Romanos, llegamos a la conclusión que de veras hay dos opciones, y solo dos. Servimos al pecado, servimos al deseo de Satanás para destrucción, o nos volvemos siervos voluntarios, esclavos voluntarios de Cristo y servimos la justicia. Antes de conocer a Cristo no teníamos opción. Antes de llegar a conocer a Cristo como Salvador personal, el pecado era el único camino que teníamos delante. No había otra opción. Lo mejor de nosotros, las buenas obras, lo mejor que podríamos hacer, la Biblia dice que delante de Dios son como trapos de inmundicia. Toda nuestra vida estaba marcada por la maldad. Pero una vez que llegamos a la cruz, una vez que entregamos al Señor Jesús el derecho de controlar nuestra vida, se nos dio una opción que no habíamos tenido nunca antes. La gracia nos liberó de la exigencia de servir al pecado y nos dio la oportunidad de seguir voluntariamente las instrucciones de nuestro Maestro, el Señor Jesucristo. Y en tanto lo hagamos, no vamos a pecar. Pero apenas rechazamos nuestro compromiso de dejar que nos gobierne, el viejo amo está listo para incitarnos al pecado. Y si tú tienes problemas continuos con ciertos pecados, es porque
tienes problemas en entronar a Cristo como el Señor de tu vida. Él quiere ser el amo tuyo. Él quiere ser la persona a quien tú sirves con todo el corazón. La buena noticia es que no tenemos que pecar de manera constante y cotidiana. La gracia nos ha liberado para obedecer a Cristo. Versículo 17. Pero gracias a Dios, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¡Qué verdad más maravillosa! Si nosotros elegimos la justicia, disfrutamos de un estilo de vida caracterizado por las bendiciones de Dios, la estabilidad, la fortaleza. Si elegimos el mal, adoptamos un estilo de vida que se torna cada vez peor y vivimos una vida atormentada por el conflicto en nosotros a cada momento. No tenemos que estar en ese valle todo el tiempo. Si pasamos de vez en cuando, eso es normal, pero no debe ser una cosa de toda tu existencia. Debes poder llegar a tener victoria en tu vida cristiana. Sé que muchos creyentes justifican un estilo de vida licencioso diciendo todo queda bajo la gracia. Abusan de la gracia de Dios diciendo tales cosas. Yo puedo dejar a mi esposa y abandonar a mis hijos y casarme con otra mujer que sea más atractiva y que me ame más apasionadamente. Habrá algunas personas en la comunidad que no lo aceptan, pero bajo la gracia estoy libre de hacerlo. Después de todo, la mujer con la que me voy a casar también es creyente y ambos estamos bajo la gracia. Hermanos, eso es una herejía, es una blasfemia a la gracia de Dios. Nada tiene que ver con la voluntad de Dios. Prefiero vivir con ese hombre sin casarme. No estoy dispuesta a dar un paso permanente y hacer promesas definitivas. La gracia me da la libertad de hacer lo que yo quiera. No y no. Eso no es la gracia, eso es abusar de la gracia de Dios. La gracia nunca significa que estemos libres para vivir como queramos. La gracia no significa que Dios me va a sonreír, no importa qué haga con mi vida. Significa que estoy libre para elegir la santidad. Tengo la libertad de elección. Yo puedo elegir la santidad o la desobediencia. Esa es mi libertad. Pero una vez escogida, una vez hecha la decisión, tengo que vivir con las consecuencias. Si elijo la desobediencia, voy a aceptar, tengo que aceptar la angustia mental, la conciencia culpable, las ofensas y heridas a otros miembros de la comunidad cristiana y lo peor, la deshonra del nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Si desdeñamos la santidad, el pecado puede aumentar de la misma manera que cuando todavía éramos inconversos. Y podemos llegar a parecer tanto el inconverso que nadie va a poder identificarnos como creyente. El creyente puede estar temporalmente adicto al pecado. Busquemos Colosenses capítulo 1, por favor. Colosenses capítulo 1, versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Antes de llegar por fe a la cruz, no podíamos agradar a Dios, era imposible. Pero ahora la cruz arroja su sombra sobre nuestra vida. Ahora la sangre de Cristo nos ha limpiado de nuestro pecado y nosotros
hermanos, estamos gloriosamente libres. Libres para agradar a Dios. No tenemos la obligación de hacerlo. Y cuando no lo hacemos, podemos quedar atrapados en las redes de nuestro propio pecado. Nunca se puede esconder detrás de la gracia para cubrir un acto de desobediencia. Pero estamos en una libertad. Hermanos, tendremos opiniones diferentes, tendremos convicciones diferentes, tendremos preferencias diferentes. No debe asustarnos, no debe asombrarnos, no debe preocuparnos. Somos diferentes, pero somos parte de la misma familia. Dios nos ha amado y nos ha permitido entrar en su familia por el nuevo nacimiento. No vamos a tener el mismo estilo de vida, la misma carrera, la misma forma de educar a los hijos, o vamos a tener diferentes preferencias en cuanto a música. Vamos a ser diferentes. Eso está bien. Como hay diferencias en el gusto y en las preferencias, la gracia nos da libertad de elegir. Deje que las otras personas hagan sus propias elecciones. Hablando de gracia y libertad, hemos llegado a algunos descubrimientos importantes. Descubrimos la indiscutible verdad de que necesitamos un amo. Necesitamos un Señor en nuestra vida. Todos. No importa cuántos años tienes de conocer a Cristo. No importa cuánto has memorizado la palabra de Dios, y me encanta escuchar a los chicos cuando estamos leyendo aquí la Biblia, ellos ya están diciendo por memoria. Eso es una cosa excelente, memorizar la Biblia. Pero no importa qué tanto sabes, todos necesitamos a un Señor. Cristo es el amo ideal que podemos elegir. La verdad es que no andamos bien si no tenemos una autoridad encima de nosotros. Todos necesitamos esa autoridad del señorío de Jesucristo en nuestra vida. No podemos responder bien a las presiones de la vida. No podemos responder bien a las tentaciones. No podemos tomar las decisiones correctas si actuamos por nuestra propia cuenta. Dios no nos creó para que viviéramos vidas aisladas, sin el control de un amo. Nosotros somos esclavos del pecado, o somos esclavos voluntarios de Jesucristo. La paga del pecado es muerte. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. También descubrimos que la Biblia enseña que hacer la elección correcta, que centremos nuestra atención en los beneficios de nuestro actual estado bajo la gracia. Por la gracia de Dios estoy libre de la opresión del pecado. Por la gracia de Dios soy siervo de Dios. Por la gracia de Dios voy a recibir los beneficios. Allí en versículo 22 dice que el fruto es la santificación y el resultado final es la vida eterna. Es un proceso extraordinario de crecimiento y maduración como creyente, y todos los que conocemos a Cristo como Salvador personal estamos en ese proceso. Algunos un poco más adelantados que los demás, pero todos estamos en el proceso de crecimiento y maduración. Ninguno de nosotros ya hemos llegado un estilo de vida libre de culpa, caracterizado por creatividad y libertad. Es posible. La bendición final, la vida eterna. ¿Cuál es la alternativa? Un estilo de vida pecaminoso que conduce a una paga de muerte. No dice que vamos a perder la salvación si pecamos, pero sí vamos a perder las bendiciones de Dios.
Vamos a identificarnos con los muertos espiritualmente. La vida pecaminosa resulta en la ruptura instantánea de la comunión de Dios, la pérdida de bendiciones, la desdicha de una conciencia culpable, el saber que otros han sido heridos por nuestra culpa, nuestra actitud, la pérdida de la integridad personal, la detención repentina del crecimiento espiritual, relaciones tensas con otros creyentes, la deshonra de nuestra familia y del nombre de Cristo, y la injuria al testimonio de nuestra iglesia local. Todo eso es el resultado de elegir mal. Cristiano, tienes que elegir bien. Tienes que entronar a Jesucristo. Tienes la libertad para elegir. La gracia te da la libertad. La gracia te da libertad para elegir cualquiera de esos caminos. Los beneficios son innumerables y todos son hermosos. Antes de ceder a la tentación de abusar de la gracia que Dios extiende, dedique un tiempo para considerar las consecuencias. Las cicatrices de tales decisiones pueden marcar su vida para siempre. Los pecados pueden ser perdonados, pero las cicatrices a veces no se pueden borrar. La gracia nos da la libertad de elegir. Yo espero que esta noche decidamos caminar con Dios, nutrirnos de su poder para enfrentar cualquier cosa que la vida nos ofrece, decidir seguirle de cerca, no alejándonos nunca. La próxima vez que te sientes tentado a someterse a tu antiguo amo, recuerda esto: la gracia te invita a volver y encontrar perdón. La gracia significa permitir a otros la libertad de elegir. El mejor control es el autocontrol, que proviene del estímulo interno del Espíritu Santo a través de la persona y presencia de Cristo Jesús en cada vida. La decisión no es la noche, no es de momento, sino cada día de tu vida. La decisión es tuya. ¿Quién va a ser tu amo? ¿A quién vas a servir? ¿Vas a servir? ¿Vas a servir al cuerpo? ¿Vas a servir al enemigo? ¿Vas a servir al pecado? ¿Vas a servir a Cristo Jesús? Tú decides. Decides ahora y decidirás todos los días de tu vida. La gracia de Dios, la maravillosa gracia de Dios nos da la libertad de vivir de acuerdo con Dios. Por eso es el que vamos a orar.